Hola y bienvenido a Nexus Brothers. En este video te voy a enseñar y te voy a explicar qué es el modelo de caja en HTML y CSS. Bien, a la hora de nosotros estar aprendiendo acerca de diseño, acerca de maquetado web, nosotros llegamos a un punto donde necesitamos saber cómo podemos modificar la apariencia de nuestros objetos, la apariencia de nuestros elementos, ya sean divs, ya sean títulos, párrafos o simplemente cajas contenedoras, modificar su apariencia para que nuestra página web tenga cierta apariencia, tenga cierta distribución de elementos y que ésta cumpla según nuestro propósito a la hora de maquetar, a la hora de diseñar. Entonces vamos a hablar acerca de esto y te voy a explicar cómo nosotros podemos hacer correctamente un modelo de caja según nosotros estemos diseñando nuestra página web. Tú sabes que dentro de HTML nosotros tenemos diferentes tipos de elementos según lo que contienen, lo que agrupan o la función que realizan. Tenemos elementos contenedores tales como los elementos de tipo de título, de tipo de encabezado, como la etiqueta H1 que contiene texto, los párrafos, etc. También tenemos elementos agrupadores, como son los divs, como son los elementos de section, article. También tenemos elementos interactivos, que pueden ser los elementos de enlace, pueden ser los elementos button, pueden ser los input, etc. Nosotros tenemos diferentes tipos de elementos. Y a la hora de nosotros analizar y realizar lo que es el modelo de caja para el diseño, nosotros vamos a distinguir dos tipos de elementos a la hora de estar haciendo nuestra maquetación. Uno es el tipo bloque y el otro es el tipo inline. Veamos este ejemplo. Cuando nosotros empezamos a hacer modelo de caja, una vez terminamos de hacer todo el maquetado, todos los elementos tienen estas cuatro propiedades que vienen a ser el content, el padding, el border y el margin. Estas cuatro propiedades conforman el modelo de caja. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un div que tiene dentro texto, que dice estoy aprendiendo. Nosotros dentro de este div vamos a distinguir estas cuatro cosas. El content, que va a ser el contenido que va a tener dentro de nuestro elemento. El padding, que va a ser el contenido de separación. El contenido de separación, o dicho de otra forma, la separación únicamente. Con el borde, tenemos el borde, que es el que nosotros vamos a tener al contorno de nuestra caja. Y tenemos el margin, que va a ser una separación después del borde. Va a separar todo lo que haya después de ese borde. Eso es el margin. Otra disposición de elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra página web y sabemos que nosotros podemos tener elementos juntos a otros elementos. Podemos tener elementos arriba o abajo de otros elementos. Entonces nosotros, para poder realizar una maquetación y un diseño correctamente, nosotros tenemos que ser capaces de poder modificar los valores, estas propiedades, según nosotros querramos. Por ejemplo, yo en mi maquetación quiero hacer que dos cajas estén juntas, tengan un padding, digamos, de 20 píxeles, tengan un margin de 30 píxeles, que estén juntas, y abajo tenga otro div que ocupe el 100% de toda mi ventana. Nosotros queremos hacer esto. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver un ejemplo en código. Nosotros aquí tenemos nuestro editor de texto abierto. Nosotros tenemos acá un pequeño ejemplo para poder entender más fácilmente qué es el modelo de caja. Veamos, nosotros tenemos tres div. Estos tres div tienen, en primer lugar, el primer div tiene un texto que dice elemento 1. Esto de acá vendría a ser el contenido, lo que contiene dentro. Puede ser texto, pueden ser más etiquetas de título, pueden ser párrafos. No solamente tiene que ser texto directamente. Recuerda que div es una etiqueta, es un elemento de tipo agrupador. Tenemos también un ID que representa a este div con el ID elemento 1. Entonces vamos a dejarlo como elemento 1. Acá sería elemento 2. Bueno, tenemos entonces estos tres div. Eso sería todo dentro de nuestro HTML. Veamos dónde está lo interesante, en el CSS. Dentro de CSS tenemos lo siguiente. Tenemos, en primer lugar, vamos a quitar esto de acá. Vamos a ver qué sucede después. Vamos a ver esto. Primero, quiero que todos mis div con la clase contenedor, que son estos tres div, tengan un color de texto blanco, tengan un background totalmente naranja, tengan un font size de 30 píxeles, un font family Arial. Y bueno, vamos a ver después qué sucede cuando apliquemos el modelo de caja. Vamos a abrir esto en nuestra página web, o bueno, en nuestro navegador, y tenemos esto. Tenemos tres elementos, tres div, y lo que queremos lograr es lo siguiente. Como vimos en el ejemplo, nosotros queremos lograr
conociendo ya nuestras propiedades, conociendo cómo modificar las propiedades, llegar a esta intención. Tener dos elementos juntos, separados mediante un margin o mediante la separación, mediante los valores que nosotros vayamos a poner. Y luego quiero que mi caja de abajo ocupe el 100%. Vamos a hacer un pequeño zoom para que se pueda ver mejor. Listo, entonces nosotros vamos a hacer eso. Ya tenemos estas propiedades generales que se apliquen a todas ellas. Entonces vamos a ir modificando una por una cada uno de estos elementos. Primero, quiero que el elemento 1 tenga un width de 500 píxeles. Esto lo vamos a comentar y vemos qué sucede. Nuestro div elemento 1 tiene un width de 500 píxeles. Sin embargo, el elemento 2 no tiene un width de 500 píxeles, este tiene un width de 100%. Esta es una característica que tienen casi todos los elementos dentro de HTML y es que ocupan naturalmente el 100% de la ventana. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros tenemos dentro de CSS una propiedad que se llama display. Esta propiedad lo que nos permite es modificar qué tipo de elemento dentro de nuestro maquetado para el modelo de caja va a corresponder, si va a ser de tipo bloque o va a ser de tipo inline. Hay un tercer valor dentro de muchísimos más valores que tiene display, que es el inline block. La diferencia entre inline e inline block es que los elementos inline de por sí no podemos modificar todas sus propiedades de modelo de caja, debido a que esta no lo permite siendo un elemento de tipo inline. En cambio, yo con el valor de inline block puedo hacer que el elemento inline adquiera todas las propiedades de un tipo bloque, modificando así los valores del modelo de caja. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que mis elementos, elemento 1 y elemento 2, sean de tipo inline, ¿eso qué quiere decir? Que ocupen lo que realmente necesitan ocupar. Por ejemplo, mi div 1 solamente ocupa 500 píxeles. Sin embargo, todo el espacio de acá no lo va a utilizar. Si yo le pongo menos espacio, tampoco lo va a utilizar. Esto lo comentamos y esto es lo que les estoy diciendo. No va a ocupar más. Solamente quiero que ocupe este espacio y que el elemento 2 ocupe también el espacio que tiene arriba. Entonces, vamos a hacer esto. Recargamos y veamos lo que sucede. Nosotros tenemos entonces que aplicando el display inline block a estos dos elementos solamente van a ocupar lo que necesiten ocupar. Si yo le quito este width a elemento 1, va a ocupar lo que necesita ocupar, o sea, solamente el contenido del texto. Si el texto fuese más largo, simplemente ocupar el espacio que necesite. Entonces, de esta forma nosotros podemos modificar ahora sí el modelo de caja. Vamos a ver esto. Nosotros queremos poner un padding de 30 píxeles, un border de 3 píxeles, que sea de tipo sólido y que sea de color negro. Y tenemos un margin de 20 píxeles. Entonces vamos a recargar y ahí lo tenemos. Nosotros tenemos entonces nuestros elementos, primero el elemento 1 y el elemento 2 que están juntos, tal y como lo tenemos en el ejemplo, y el elemento 3 que está abajo y que ocupa el 100%. Este elemento 3 nosotros no le hemos modificado la propiedad display. Naturalmente es un display block, naturalmente. Y los elementos 1 y 2 tienen un display inline block. Ahora sí, yo le voy a modificar el width a elemento 1 y ahora sí vale 200 píxeles. Yo le quiero modificar esto a 500 píxeles igualmente. Esto es lo que yo te quería decir a la hora de nosotros poder modificar los valores dentro de nuestro modelo de caja para cualquier tipo de elemento. Esto aplica a cualquier elemento dentro de HTML. Otra herramienta útil que necesitas saber a la hora de nosotros estar viendo lo que es la maquetación y el diseño, cómo esto se representa dentro de nuestra página web y cómo está funcionando, es el inspector de elementos. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Computed. Acá está. Vamos a irnos a Elements y debería estar por aquí esta herramienta de acá. Nosotros tenemos entonces una pequeña ventana. Vamos a hacer un zoom negativo. Ahí lo tenemos. Nosotros tenemos esto de acá. Es una herramienta bastante útil porque nosotros podemos ver qué está sucediendo con cada uno de nuestros elementos. Basta con simplemente dentro de nuestro código seleccionarlo y vamos a ir a nuestra ventana donde tenemos
todas estas propiedades del modelo de caja. Veamos, nosotros tenemos el contenido, el que te mencioné anteriormente. Este contenido abarca hasta el momento 500 píxeles, que es lo que nosotros le hemos puesto dentro de este selector, 500 píxeles. Luego tenemos el padding de 30 píxeles, tenemos el borde y tenemos el margin. Nosotros no lo vemos debido a que no hay una forma nosotros de poder colorear el margin. Para eso existe esta herramienta, para nosotros tener esta referencia para ver qué está sucediendo. Así con cualquiera de los elementos que tenemos dentro de nuestra maquetación, dentro de nuestro diseño. Por ejemplo, el elemento 3 ocupa el 100%, o sea, 1050 píxeles. A esto le suma 30 píxeles de padding, el borde 3 píxeles, el margin de 20 píxeles y eso es el ancho total. Entonces, de esta manera nosotros podemos modificar los valores. Por ejemplo, yo le puedo poner un padding de 0 píxeles, o sea, que esté pegado al borde y que tenga un margin de 40 píxeles. Veamos qué sucede. Como ven, al momento de yo quitarle el padding, el borde se pega automáticamente al content, al contenido, y el margin es la separación con los otros elementos dentro de nuestro HTML. Ahora, quiero explicarte algo que yo te quiero sugerir y que te recomiendo hacer siempre que estés diseñando y maquetando tu página web, o bueno, más que todo en la etapa de diseño. Ahora, algo que yo te recomiendo es trabajar con una propiedad dentro de CSS para todas nuestras cajas que en un momento te voy a explicar. Primero quiero explicarte esto de acá. Cuando nosotros ponemos un width dentro de CSS a un elemento, nosotros tenemos que sumarle lo que le agregamos por padding y lo que le agreguemos por borde. Eso va a dar el width total dentro de nuestro diseño. En ese momento tiene un width de 503 píxeles, pero si yo le pusiese un padding de 20 píxeles, entonces esto va a cambiar. Vamos a recargar. Veamos. El width de nuestra caja en este momento sería de 500 más 20 de cada lado, 540 más 3 y 3 de cada lado, serían 546 píxeles que ocupa mi caja. Normalmente no nos gustaría trabajar con una medida que nosotros desconozcamos o que tengamos que calcular para saber cuánto ocupa. Nosotros queremos trabajar con una medida que sea absoluta. Para esto sirve la propiedad Box Sizing Border Box. Esta propiedad lo que nos permite es que el padding y el borde se integre dentro del width. Cuando nosotros pongamos la propiedad width, entonces va a ocupar lo que nosotros queremos que ocupe, incluyendo el padding y incluyendo el borde. Entonces, si yo recargo, veamos cuánto ocupa ahora nuestro elemento 1. Como ven, el width del content ha disminuido, ya no es de 500 píxeles. Ahora, la suma total de mi content más el padding más el borde me va a dar 500 píxeles. Entonces, lo que yo te recomiendo es que absolutamente todos tus elementos tengan esta propiedad. Eso lo hacemos mediante el selector general asterisco box sizing border box. Y de esta manera entonces nosotros vamos a tener la garantía de que cuando pongamos un width, esta medida se va a respetar y va a ser absoluta para los elementos a los que nosotros le hemos puesto esa medida. Entonces, como ven, nosotros si seleccionamos cualquier elemento, bueno, en este caso, simplemente para el elemento 1, la medida va a ser de 500 píxeles. Yo le pongo, por ejemplo, a mi elemento 2 un width de 300 píxeles. Este width va a ser la suma, primero, de mi content más el padding más el borde, o sea, 254 más 40 más el 6 de borde. Y eso sería el width total. De esta forma entonces nosotros trabajamos con el modelo de caja dentro de CSS. Espero me hayas entendido, espero te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta o duda, puedes dejármela en la caja de comentarios. Este concepto es muy importante que entiendas porque a la hora de maquetar y hacer páginas web o hacer diseños más complejos vas a necesitar tener conocimientos fuertes acerca del modelo de caja para que todo salga correctamente dentro de tu layout. Una vez más, espero te haya gustado. Síguenos en nuestras redes sociales, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.